Hoy te voy a explicar cómo crear un SaaS en un solo día y sin saber programar. Los SaaS están cambiando la forma de hacer los negocios. Dentro de ellos tenemos Netflix, Spotify o Uber. Son algunos de los casos más conocidos. Y todo ello te lo voy a brindar de forma gratuita. Lo único que te pido es que te suscribas y que le des a la campanita para que no se te pase ninguno de los vídeos que iremos subiendo en el canal. Y bueno, ahora lo que les voy a mostrar va a ser la plataforma que creé y que quiero compartir con ustedes. Linkify fue creado por una necesidad propia. ¿Cuál era mi necesidad? Mi necesidad era poder generar mayor contenido dentro de la red de LinkedIn. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que pueda destacar en cierto ámbito en el que yo quería hacerlo. Es por eso que creé Linkify. Linkify, ¿qué me permite? Me permite poder crear mis posts, ¿no? Para la red de LinkedIn con alta virabilidad. Asimismo, me permite crear mis carruseles, ¿no? Todos esos estilos de carruseles que son diversas páginas en PDF cuando las juntas. Me permite crear imágenes también. Me permite crear posts en base a alertas de noticias. Me permite crear posts en base a un podcast de YouTube. En realidad me permite un montón de cosas. Me permite poder crear mi feed, ¿no? De LinkedIn como tal. Y es que yo recién este año empecé a tomarle un poco de valor a LinkedIn. Esta semana no he posteado nada, por eso es que se ven mis números totalmente en rojo. No he hecho ni un solo post. Eh, y aún así tengo 1000 impresiones, lo que es extraño. Pero bueno, veamos acá los últimos 365 días. Como les comentaba, yo antes no utilizaba LinkedIn para nada porque en realidad no era algo que yo usara. Sin embargo, este año decidí eliminar todas mis redes sociales y enfocarme solamente a LinkedIn porque mi sector es un B2B, ¿no? Así que empecé a desarrollar este tipo de sistemas y si se dan cuenta a partir recién del me parece que fue en el mes pasado que se creó LinkedIn, Linkify. Se tuvo un post que se hizo semiviral, se podría decir, ¿no? Pudiendo obtener más de 100.000 impresiones en lo que va de un par de meses. Y considerando de que los posts en realidad o todo el contenido que yo genero se hace en tan solo unos minutos. Yo creo que es bastante poderoso porque a la final si bien es cierto, los resultados podrían ser mejores, definitivamente sí, pero la cantidad de tiempo y lo que uno dedica, en realidad yo creo que lo sopesa bastante. Ahora, para mostrarles lo que existe en Linkify como tal, como plataforma, yo ahorita me encuentro logueado. Se dan cuenta, mi cuenta es una cuenta básica, por eso me da la opción de poder hacer el upgrade. Eh, Voy a desloguearme y bueno, como les mencionaba, les voy a mostrar un poco lo que es la plataforma para que puedan ver y puedan tener un poco de contexto. Así, si es que ustedes también quieren hacer una plataforma, van a poder tener un poco de idea de cómo funciona. Bueno, este es Linkify. Bueno, tenemos una pequeña reseña de lo que hace, ¿no? General, o sea, potencia tu marca personal, de acuerdo a carruseles, imágenes, vídeos y demás, ¿no? Bueno, lo que indican diversos estudios, ¿no? Más del 50% de empresas pues buscan personas en LinkedIn, ¿no? Asimismo, bueno, de igual forma, pues, ¿no? Lo que te indica del link, todos los servicios que tiene, ¿no? Linkify Copilot, que bueno, es lo que ve todo tu feed de LinkedIn. Linkify News, que te genera posts en base a noticias reales. Linkify Templates son los que te permiten generar todos los carruseles. Linkify Content es el que te permite crear un contenido a razón del texto o el contexto que tú le puedas dar. Y Linkify YouTube, que te genera un post de acuerdo a una URL de YouTube, un podcast o lo que sea, ¿no? De igual forma tiene diferentes tipos de comunicación, tipo conversacional, formal, analítico, diversos tipos. Y bueno, las noticias, ¿no? Los tipos de noticias, asimismo te permite poder personalizar tu noticia que quieras generar, ¿no? Tienen ciertas cantidades. Y bueno, esta es la de la infografía. Me parece que esto en realidad es lo más potente porque en LinkedIn
el uso de carruseles está ya comprobado que los posts con carruseles son los que mayor virabilidad tienen y mayor cantidad de impresiones llegan a lograr en la plataforma. Pero generar esos carruseles pues puede ser un trabajo un poco tedioso, un poco aburrido, demora tiempo. Y si eres de las personas que, al igual que yo, tienen un montón de cosas y que le faltan horas al día, yo creo que esto es muy poderoso para ti. Y bueno, lo último pues era con respecto al Linkify YouTube, que permite generar contenido a razón de un podcast o algo que hayas visto, un curso de repente que hayas visto. Y bueno, los planes, ¿no? Los planes para que tú puedas ver de igual forma si es que son anuales o mensuales. ¿Estamos? Eso también lo puedes configurar, ¿no? Ahora, acá hay un tema. Y es que yo me encuentro en Latinoamérica y en Latinoamérica, bueno, en Perú específicamente, no tenemos la posibilidad de conectarnos con Stripe. Si tú tienes la posibilidad de conectarte con Stripe, esto es muchísimo más práctico. Te voy a mostrar todas las automatizaciones que hay por detrás. Y en este caso, pues está conectado directamente con Mercado Pago, ¿ya? Y Mercado Pago es un poco más complicado poder tener las interacciones para poder identificar cuando una persona se suscribió, no se suscribió, se desuscribió y toda la variabilidad de elementos que puedan haber, ¿ya? Ahora te voy a mostrar cómo es que se ve por dentro toda la plataforma. Vamos a loguearnos. Ya, una vez logueados, se aperturan ciertas pestañas de acuerdo al tipo de plan que tú tienes. ¿Estamos? Si se dan cuenta, acá no me aparece el Linkify YouTube porque no tengo acceso de acuerdo al plan. ¿Estamos? Y bueno, aquí está, este es el Linkify Content. Linkify Content, bueno, igual, ¿no? Tú colocas el tipo de contenido, si es empático, no es empático, analítico, lo que fuera. De ahí le colocas un contexto, en este caso le doy un contexto y de ahí me arroja el post, ¿no? Yo con esto lo que puedo hacer es copiar el post y acá lo coloco, copiar a portapapeles y ya tengo para poder copiar y pegarlo dentro de mi LinkedIn. Actualmente no tiene la conexión directamente con LinkedIn por un tema de privacidad ante los usuarios, así que es un poco de copiar y pegar y programar en realidad, ¿no? Y de igual forma pues puedes tener todos los posts en este apartado. Eso es con respecto a los posts que tú generas de forma dándole un contexto, ¿no? De igual forma tenemos el Linkify Copilot, que es la que mencioné hace un momento, que es la que te permite generar el feed, ¿no? Te genera el título de tu LinkedIn de acuerdo a un contexto que tú le vas a dar. De igual forma, acá donde dice el test LinkedIn Linkify Copilot, se apertura una encuesta que en realidad está hecha con Tally directamente y en base a eso, pues dispara diversos tipos de escenarios que, bueno, llenan este elemento de acá, ¿no? De igual manera, pues tenemos Linkify News. Linkify News funciona con un RSS de Google Alert en realidad y de igual manera, ¿no? Te permite poder generar, por si lo vamos a ver acá, vamos a ver copy post y ese es un post, ¿no? Que se generó, ¿no? De acuerdo a una noticia real. ¿Estamos? Tú de igual forma, si es que no quieres utilizar alguno de los prototipos noticias que se ha generado, pues puedes colocar la URL de Google Alert y te genera de acuerdo a eso. ¿Ya? Y por último, el más importante, creo yo, es el Linkify Templates. El Linkify Templates es lo que nos va a permitir generar esas carruseles, ¿ya? Yo lo que hago acá se tiene dividido por partes, es decir, lo puedes filtrar de acuerdo a los contenidos de Linkify News, de Linkify YouTube, Linkify Content, y uno lo que hace pues es seleccionar el post. Yo selecciono primero el post sobre el cual quiero generar la infografía. Una vez que está generado, si se dan cuenta en la parte inferior izquierda, pues sale de que ha sido seleccionado exitoso. Y después selecciono cuál es la infografía que quiero generar, ¿no? Y puedo generar que sea múltiple, puedo generar que sea simple, es decir, que sea de una sola hoja o que sea de diferentes hojas. Le coloco un múltiple y de repente selecciono esta de acá. Selecciono la infografía con la que quiero que acompañe mi post y en la parte inferior izquierda nuevamente nos da una alerta de que ya sigue exitoso. Ahora le doy los tres puntitos y le hago Create Infography. Y si se dan cuenta, lo que va a hacer es generarme una barra, que en esta barra de tiempo, por detrás en el backend tenemos todas las automatizaciones que están trabajando para poder rellenar esa infografía. ¿Ya? Es de esta manera como funciona Linkify. Ahora, lo que yo quiero compartir contigo es todo lo que existe detrás. ¿Estamos? ¿Cómo es que se generó Linkify y mediante qué sistema? Pues vamos a ir a Make, ¿ya? Y en Make
Estos son todos los sistemas, o mejor dicho, automatizaciones que hacen posible la generación del Linkify. Son en total, me parece que 90 automatizaciones o 95 al momento. Esto de igual manera pues va a ir aumentando, pero lo que quiero es que tengas claro la cantidad de automatizaciones que hay por detrás de este sistema o de este software as a service, y que si tú quieres hacer algo similar o mejor dicho, o mejor, más o menos es como va a estar funcionando. Ahora, la gran mayoría de estos sistemas, por más que puedas ver 90 automatizaciones corriendo, no es que sean todas diferentes, sino que cada una tiene una particularidad. Te voy a mostrar todo para que puedas entender cómo es que funciona un software as a service en su etapa, en su backend, pero en un backend no code, ¿ya? Y después te voy a mostrar la base de datos que hace posible llenar todo esto. Si te das cuenta, acá yo tengo, bueno, este es un, vamos a ver acá, ¿ya? Este es un, bueno, para que entiendas mejor, primero te voy a mostrar cómo es que funciona al momento de que se envían las alertas, ¿ya? Y, a ver. Ok, esta es lo que yo llamo un webhook master, ¿no? Este webhook master lo que va a hacer que es, una vez que nosotros le damos clic a un botón, este botón lo que va a hacer es activar la automatización y mejor dicho va a dar una alerta al webhook. Pero no solamente va a dar una alerta, sino que le va a mandar también información. ¿Ya? Y esta información como tal, en este caso, es el ID, mejor dicho, el ID del registro, porque acordémonos que esto al final está en una base de datos en Airtable. Así que cada uno de los posts que yo genero es un registro en la base de datos de Airtable. Así que lo que necesito enviarle es el ID de ese registro. El recuento, ¿por qué? Porque el recuento como tal es la cantidad de posts que tú como usuario has generado, porque definitivamente si tenemos diferentes capas, sea premium, estándar o free, solamente pueden generar cierta cantidad de posts. Así que necesitamos un recuento. Para esto también hay otra automatización que está corriendo por detrás dentro de Airtable. Asimismo, necesitamos identificar qué tipo de suscripción es, ¿ya? Y en el contador de posts también. ¿Por qué? Porque en este caso Linkify te permite generar 3 posts, o mejor dicho, te permite generar o refrescar cada uno de los posts. Tú generas un post, no te gustó, vuélvelo a generar, no te gustó, vuélvelo a generar. Eso te permite hacer 3 veces. ¿Ya? Y bueno, el tipo de contenido, si es conversacional, y el tema. Nos envía toda esa data en el webhook, ¿ya? Y esta data al webhook lo que hace es que ya podamos filtrar cada uno de los campos dentro de nuestra base de datos de Airtable. Y si es que por A o B motivos el webhook se activa, pero no se activa de forma directa, o mejor dicho, no está enlazado hacia una plataforma, o mejor dicho, hacia un usuario, se tiene un webhook response, que este webhook response lo que va a hacer es indicarle, mediante este código HTML, indicarle que no hay información, que hay información pendiente, que quiere decir que no se va a activar la automatización. Tenemos que tener claro de que tenemos que ponernos en el supuesto de diferentes tipos de casos. ¿Estamos? Una vez que ya tenemos y de que efectivamente la persona, el usuario, ha generado, o mejor dicho, ha generado su post y está válido, es decir, que tiene las opciones correctas, está en el plan correcto, le quedan todavía, por decirlo, créditos para poder postearlo, es que se activa este código de acá, que es el que hemos visto hace un momento, ¿no? Que justo esta parte de acá. No cierres esa ventana hasta que proceso y bueno, todo el código de la parte inferior es lo que hace posible ver esa barra, ¿no? Eh, Sin embargo, si es que la persona ya optó, mejor dicho, ya utilizó todas sus opciones, pues acá indica, ¿no? Opción utilizada, una carita triste, ya no tiene más opciones disponibles, ¿no? O sea, hay que ver diferentes opciones. Ahora, esto de acá se apertura en 3 ramas. ¿Por qué? Porque hay 3 planes, free, estándar y premium, ¿ya? Y esto lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Hay que entender algo. En Make, en este caso que estamos utilizando Make, estamos utilizando los disparadores de webhooks, el promedio de veces que se puede, mejor dicho, de veces que se va a activar el webhook por un segundo
es de 30 veces. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 30 usuarios que en el mismo momento del mundo están presionando el mismo botón, el número 31 le va a saltar un error. Así que, ¿qué es lo que hice para poder solucionar esto y poder escalar un poco mayor esta cantidad de usuarios? Es que yo tengo un webhook, ¿ya? Es el webhook master, ¿estamos? Pero este webhook lo que va a hacer es buscar un banco de webhooks. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener 30, 40, 50 webhooks que van a estar a la espera de que este webhook le envíe la información. De tal forma, lo que yo hago es que este primer disparador lo elimino al toque, o sea, su función se termina rápido. Y eso es lo que hacemos con este módulo HTTP. Este módulo HTTP lo que está haciendo es enviar la información o activar, buscar en el banco de webhooks y verificar cuál se encuentra libre, en estado libre, y lo que va a hacer es asignarlo a ese webhook. Y ese webhook de ahí va a activar la automatización. O mejor dicho, va a activar el contenido. ¿Estamos? Espero que no sean variados ahí, pero es algo que quería mostrarles porque les va a poder ayudar cómo poder organizar sus sistemas. Ahora, quiero mostrarles la que genera el contenido como tal. ¿Ya? En este video no les voy a mostrar todo. Si es que quieres que te muestre absolutamente todo, no me voy a ocultar absolutamente nada, déjame en los comentarios o de igual manera, si es que el video al menos llega a 2000 vistas, en ese momento voy a liberar no la información como vengo haciéndola hasta el momento, pero vamos a ir desagregando cada uno de estas automatizaciones. O si tú tienes alguna duda de cómo funciona, no sé, cuando una persona se registra de nuevo, o cómo funciona tal elemento por detrás. Ahora vamos a ver también la base de datos, vamos a ver software, que software es lo que nos va a permitir crear, mejor dicho, o visualmente lo que el usuario va a poder ver de la aplicación. Si se dan cuenta, es, este es un escenario que hace posible la creación del carrusel como tal, ¿no? En este caso es el estilo minimalista, simple, motivacional. ¿Estamos? Y bueno, de igual manera, esto de acá lo que va a hacer es, se activa por un webhook, ¿no? Va a buscar en la base de datos información, genera información en OpenAI, de ahí lo parsea, ¿no? Lo parsea para poder, lo parsea en un JSON para poder ir colocando en cada uno de esos, de ese PDF, ir llenándolo, ¿no? ¿Estamos? Ahora, mira, te lo voy a mostrar acá para que tengas una idea. Si se dan cuenta, yo en este punto lo que hago es empezar a darle el prompt, pero quiero que me lo dé por caracteres. ¿Para qué? Porque cada uno de los PDFs tiene ciertos caracteres que van a funcionar, ¿estamos? Y de igual manera le voy dando en el prompt, ¿no? Y así voy configurando, pues, esta automatización. De ahí ya llevo a un módulo de Google Slides. Ahora, hay diferentes sistemas que puedes utilizar para poder crear el contenido tipo carrusel o un PDF o este tipo de infografías. En mi caso prefiero bastante Google Slides, uno porque es gratuito y dos porque me permite infinidad de cosas. Tú puedes hacerlo directamente, pasa que hay otro más, hay dos, tres más que te permiten poder hacerlo, pero tienes que pagar, no tiene sentido hacerlo si tienes un elemento que sea totalmente gratis. Y bueno, después lo que hacemos es actualizar esta información, ¿no? Actualizamos esta data en Airtable para que pueda ser descargada. Ya, ahora lo que quiero mostrarte es Airtable. Esta es nuestra base de datos. Si te dan cuenta, en la parte superior en las pestañas tenemos cada uno de la base de datos de contenido propio. Bueno, en este caso lo tengo como contenido propio, que es el Linkify Content, contenido noticias, Linkify News, Linkify Copilot, contenido de podcast, tipos de infografía, los posts de la infografía y usuarios que lo hemos jalado de otra tabla. Estamos, quiero que entiendas de que todo esto funciona en Airtable y también tenemos corriendo, mira, dentro de este Airtable tenemos 5 automatizaciones que están generándose dentro de Airtable, muy independientemente de las que hemos visto en Make, ¿estamos? Y por último, lo que quiero mostrarte es esa plataforma, Software. Software lo que nos permite es justo eso, crear una web
que sea posible tener con portales, que quiere decir que las personas puedan loguearse y que también puedan guardar su información. Y lo mejor de todo de software es que se conecta directamente con Airtable. O sea, tiene conexión directa con Airtable y eso nos facilita muchísimo todo, porque tenemos integraciones con Make, tenemos automatizaciones innatas de Airtable, se hace con un poco de código o sin código. eh, y tenemos la posibilidad de ver esa data en tiempo real y generar ciertos filtros. Así que sin más, en realidad quería mostrarte esto, quería mostrarte que generar un SaaS con no code, con inteligencia artificial, de forma sencilla y en realidad en algunas horas, en pocas horas, es posible. Es posible porque si yo lo he hecho, tú puedes hacerlo. Así que si quieres que te explique a mayor profundidad cómo es que funcionan ya todas estas automatizaciones, o tienes algún problema, o quieres tú generar tu propia plataforma SaaS y no sabes cómo, pues déjame en los comentarios, escríbenos y nada, espero que te haya gustado, apóyame con tu like, apóyame con tu suscripción. Y como les dije, si es que llegamos, si este video llega a 2000 visualizaciones, por lo menos, voy a estar liberando toda la información, indicando un video muchísimo más extenso, donde vamos a ir viendo cada una de estas capas que hacen posible la creación de un software as a service. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.